vamos a hablar de un tema que está haciendo controversia y es que se vincula a la presidenta Dina Boluarte con Henry Shimabukuro y últimamente, el día de ayer, en un dominical ha enseñado los pasajes de avión que le compraba a la presidenta Dina Boluarte cuando ella se encontraba en campaña para la vicepresidencia, ¿no? En el gobierno de Pedro Castillo. Ya estamos conectados con Alonso Cárdenas, él es politólogo y también profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Buenas tardes y bienvenido a Cable Perú Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. Bien, doctor, empezar por preguntarle, ¿cómo ve la situación de la vinculación de Shimabukuro con Dina Boluarte? Ella en primera instancia ha indicado que no lo conoce, que no sabe de su existencia, que nunca ha tenido relación con él y él ahora acaba de decir que él ha financiado su campaña. Bueno, aquí hay que empezar por lo más básico, ¿no? Cuando uno falta la verdad, después se empieza a enredar la situación. Empiezan a caer en contradicciones, en dimes y diretes, y tarde o temprano pues todo sale a la luz. Y esto es precisamente lo que le ha sucedido, creo yo, desde mi perspectiva, a la señora Boluarte con su relación con el señor Shimabukuro. Recordemos, esto es muy importante señalarlo, que entregar apoyos, ¿no?, ya sea en especie o en efecto candidato, no es ningún delito. El delito, a partir del año 2019, es no registrarlo, ¿no? Todo tiene que estar registrado ante las autoridades, dígase por ejemplo la OMPE, pero esto no ha sucedido con el señor Shimabukuro, ¿no? Los aportes que él ha hecho en pasajes de avión, gastos de hotel, viáticos, almuerzos, etcétera, no han sido registrados. Las primeras informaciones que están saliendo ante organismos competentes, y ahí hay un problema. El tema de una falta que es grave porque ameritaría inclusive prisión, porque estos aportes, ya sea en efectivo o en especie, se tienen que registrar sí o sí ante las autoridades competentes si son más de 2 UIT, y este es el caso, ¿no? Porque estamos hablando de pasajes de avión, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de viáticos, estamos hablando de almuerzos, de pago de multas, ¿no? Y esto pues largamente trasciende las 2 UIT, ¿no? Entonces la situación pues cada vez se complica más para la presidenta Boluarte porque hay contradicciones, ¿no? Hay dimes y diretes y pues la verdad empieza a salir a la luz. ¿Complica la situación de la actual presidenta? ¿Quizás podría demandar su vacancia? Bueno, un elemento muy importante, el factor Congreso de la República. Si el Congreso de la República, digamos el jueves, que ahí está para discutir la moción de vacancia, se aprueba y después se vota y luego se vaca la presidenta, de acuerdo con la Constitución, inmediatamente se deberían convocar elecciones generales. Elecciones de presidente, vicepresidentes y congresistas. Pero, de acuerdo con los antecedentes que nosotros hemos podido apreciar, el Congreso de la República, la institución más repudiada del Perú y de América Latina, creo yo que bajo ningún punto de vista va a arriesgar los sueldos, ¿no?, los viajes, los buffets, las alfombras, todas las gollerías de las cuales, se benefician por la vacancia de la presidenta de la República. Entonces, en esta situación, el país se encuentra pues empantanado con unas autoridades repudiadas, 15% de aprobación de la presidenta Boluarte, 6% tiene el Congreso de la República, pero si cae la presidenta, el Congreso también, y el Congreso, los congresistas convenientes se quieren aferrar al currul, sea como sea, y llegar a julio del año 2026 para seguir disfrutando y beneficiándose de las mieles del poder. Bien, ahora, con respecto a su opinión, politólogo, ¿usted cree que la situación de Dina Boluarte amerita su vacancia o no? Bueno, yo creo que no tanto por lo que hemos visto por el señor Shimabukuro, ¿no? Yo creo que es muy difícil que un presidente democrático, ¿no?, con todo la extensión de la palabra, se sostenga en un cargo con más de 60 fallecidos, ¿no? Muchos de ellos asesinados por las fuerzas del orden, muchos de ellos 6 menores de edad, estamos hablando también de médicos, estamos hablando también
de personas que no tenían nada que ver con la protesta, y que las diferentes investigaciones que se están haciendo, sobre todo fuera de nuestras fronteras, como la que hizo el New York Times, como la que hizo Nacional, pues demuestran claramente que en el Perú se han cometido violaciones a los derechos humanos. Y las violaciones a los derechos humanos tienen un responsable político. Y en este caso, la responsabilidad política recae principalmente en la autoridad máxima, en la primera magistratura, que en este caso es Presidencia de la República. ¿Por qué cree usted que quizás Shimabukuro está haciendo todo este destape, no? Porque él también se enfrentaría a un delito. Claro, pero se enfrentaría a un delito en mejores circunstancias, porque estaría colaborando con la justicia, ¿no? Pero hablando de la justicia, también es importante señalar que la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, también está en una situación complicada, ¿no? No solamente por los antecedentes de haber desarmado al equipo que investigaba a su hermana por casos de narcotráfico, ¿no? Que eso de por sí ya es un escándalo, sino ahora por el problema de las tesis, ¿no? Dígame usted en qué país democrático, o que se tilda de ser democrático, la máxima autoridad de acceso a la justicia no se le encuentran las tesis, ¿no? Ni la de maestría ni la de doctorado. Y esas tesis fueron las que permitieron que ella llegara a ser fiscal de la nación, ¿no? Entonces, y además de una universidad tan cuestionada como a las peruanas. Entonces, eso también es, digamos, un misil a la línea de flotación de la fiscal de la nación y también del sistema democrático que poco a poco y cada vez más pues está implosionando, ¿no? Politólogo, con una fiscal cuestionada, con una presidenta cuestionada, el Congreso también cuestionado, ¿qué se podría hacer en el país o qué vendría a pasar en el país? Bueno, esto yo lo he comentado en algunas entrevistas, en alguna de mis columnas también. Es importante señalar que el Perú no vive una crisis política, ¿eh? El Perú vive un proceso de descomposición institucional muy grave y que se ha acelerado con la llegada del coronavirus, ¿no? El coronavirus aceleró todo este proceso de descomposición y nos situó como el país más golpeado del mundo por la pandemia. Entonces, ante una situación de implosión del sistema político, ¿no? institucional de nuestro país, un colapso total, hay que distinguir entre salida y solución, ¿no? Una salida para, digamos, tratar de tener un mínimo de estabilidad es las elecciones inmediatas, ¿no? Y una vez que haya nuevas autoridades que no estén tan desprestigiadas como las actuales, no hablo solamente de uno, sino del sistema en general, empezar a ver las soluciones, ¿no? Es decir, prácticamente refundar el sistema político porque no representa a nadie, ¿no? El Congreso de la República no representa a nadie, la fiscal de la Nación también tiene una aprobación bajísima, la presidencia de la República igual, hay un divorcio muy grande entre gobernantes y gobernados. Ante esta situación, queda plantear algunos de los lineamientos que ya se han venido estudiando, ¿no? Por ejemplo, volver al Senado, fortalecer el sistema de partidos, eliminar el voto preferencial, reducir la distancia o el tiempo que hay entre la primera vuelta y la segunda, ¿no? Inclusive corregir el error de no permitir la reelección de congresistas, ¿no? Yo creo que eso ha sido un error, porque no hay ningún incentivo actualmente para que los congresistas actúen democráticamente y solamente busquen su beneficio en el inmediato plazo, ¿no? Es importante encontrar una salida, las elecciones, para después ver las soluciones estructurales que el país pues requiere con urgencia, ¿no? Pero todo eso se da dentro del Congreso, entonces, ¿cómo se hace? Porque el Congreso no quiere acatar quizás las elecciones generales, quieren quedarse en el gobierno hasta el 2026, entonces, ¿cómo hacer? Bueno, aquí es cuando entran los actores extrapolíticos, ¿no? Los que están fuera del Estado y que deben, desde mi punto de vista, tener un papel mucho más preponderante, ¿no? El sector privado debe tener un papel mucho más preponderante en impulsar esto porque el desorden, el caos, el desgobierno también afecta a sus intereses, ¿no? La academia también debería liderar un proceso para impulsar este tipo de reformas y con mucho mayor presión
de la sociedad civil y también de los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación han sido sumados por el papel tan lamentable que algunos de ellos tuvieron, por ejemplo, en señalar que en el Perú hubo un fraude electoral, ¿no? Que nunca se pudo demostrar, no hay evidencia de nada, pero muchos de esos medios se subieron al carro del fraudismo, dañando los cimientos mismos del sistema democrático. Por último, ¿qué se podría esperar en las próximas horas para todo este problema en la que se ve metida Dina Boluarte con el señor Shimabukuro? Si hay más destapes, esto vendría también quizás a agravar su situación frente a este pedido de vacancia. Bueno, yo creo que su situación es muy delicada, ¿no? El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha señalado que en el Perú se han cometido violaciones de derechos. El máximo representante del Departamento de Estado también ha dicho que está esperando que haya elecciones anticipadas y que el Congreso y el Ejecutivo se pongan de acuerdo. Y, digamos, ya a nivel interno, todas estas enredos, estos dimes y diretes, estas contradicciones en las que ha caído la presidenta de la Boluarte, creo yo que se van a seguir manifestando, ¿no? Acelerando, lo cual va a complicar cada vez más su situación. Recordemos que el horizonte es a julio del 2026 y estamos entrando a abril del 2023. Es una situación pues muy complicada, ¿no? Y ya para terminar, politólogo, ¿usted cree que este jueves se lleva a cara a la presidenta Dina Boluarte? Y ya estamos de regreso y hemos retomado la conexión con el politólogo Alonso Cárdenas y me quedé, politólogo, en la última pregunta. Si usted cree que este día jueves se va a llegar a vacar a la presidenta Dina Boluarte. Yo lo veo muy difícil, ¿no? Yo lo veo muy difícil y no por un tema político, porque desde mi perspectiva Pedro Castillo se le vacó por mucho menos, ¿no?, de lo que ha sucedido en estos 100 días del gobierno de Boluarte, sino por el apetito egoísta del Congreso, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el apetito egoísta del Congreso? Que el Congreso tiene como prioridad número uno y prioridad prácticamente única aferrarse con uñas y dientes a los curules hasta el 2026, ¿no? Eso lo han demostrado claramente. Y la caída de Dina Boluarte significaría también que se convocan elecciones generales inmediatas y pues el Congreso se va en un año, ¿no? O en hasta menos. Y ese es el escenario que ellos quieren evitar a toda costa. Bien, politólogo, muchísimas gracias por la entrevista para Cable Perú Noticias. Más clara la situación desde su punto de vista. Estuvo con nosotros Alonso Cárdenas, él también es politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.